El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Barrios Vaqueiro. Está aquí con presentación de él. Él es adscrito al ISSSTE del Regional Tipo B de alta especialidad, bicentenario de la independencia de Tultitlán, Estado de México. El doctor nos acompaña, con nosotros se fue muy atento y viene la mejor disposición de que ya les dije a ustedes que son alumnos desde primer nivel hasta sexto, séptimo semestre. Entonces esperamos de que ustedes vean estas pláticas, les saquen provecho para su vida profesional futura, que les va a servir también con esta experiencia de los doctores que estamos invitando, que son doctores de primer nivel, en el área que ellos son, que se desempeñan. Y esperamos, doctor, también que usted esté contento con nosotros. Aquí estamos a sus órdenes y pues esperamos su plática que nos dé el día de hoy. Entonces aquí está el doctor Jesús con su caso clínico, infarto agudo al miocardio. Gracias, doctor. Vale, muchísimas gracias al doctor Carlos y a todo el Politécnico por haberme invitado para estar aquí dándoles una clase. Lo primero que quiero saber es cuántos de primero hay. Segundo, ¿me pueden levantar la mano, por favor? Nadie. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Nada más. Octavo, noveno, no hay. Bueno. Este caso clínico lo hice como realmente está marcado con toda la historia clínica y poco a poco lo vamos a ir desmenuzando para que ustedes cuando tengan un caso similar piensen qué hacer, cuáles son las cosas que se tienen que realizar, ya que es muy frecuente que en el servicio de urgencias de todos los hospitales, no nada más del mío, con infarto agudo al miocardio mueren no porque realmente no sepan o no se sepa atenderse, sino porque no se haya llegado a un diagnóstico. No tengo ningún conflicto de interés. Como les comentó, trabajo para el ISSSTE, Hospital Regional Alta Especialidad Bicentenario. Trabajo como ecocardiografista en el Hospitalito y de forma privada en el Hospital Ángeles Santa Mónica, aquí en Polanco. Identificación. Nombre, BFJ. El paciente tiene 63 años de edad, es masculino. Ocupación es de lo más curioso, es un médico jubilado, actualmente es casado. Escolaridad posgrado, religión católica, él nació en Acapulco, vive actualmente en la Ciudad de México. El interrogatorio fue directo a su paciente. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, papá muerto por cáncer de próstata, mamá finada por complicaciones de la diabetes y un infarto agudo al miocardio. Se le preguntó si tenía algún antecedente de importancia o relevante más entre mamá y papá y los cuales los negó. Como les comenté, el paciente nació en Acapulco, actualmente vive en la Ciudad de México y lo más chistoso, es ginecólogo. Ya es jubilado, pero actualmente es médico. La casa habitación cuenta con todos los servicios básicos normales en relación a agua. Es una casa grande, come adecuadamente, su higiene personal es muy buena y cuando le pregunté sobre alcoholismo, él lo comentó de una forma chistosa, pues lo normal. ¿Qué es lo normal? Yo le pregunté y él me dijo, pues una vez cada semana. Tabaquismo, eso sí, una cajetilla al día. Y le dije, ¿realiza algún tipo de actividad? Me dijo, no, a veces camino. Realmente ya después de que me jubilé, no realizo nada. Entre sus antecedentes personales patológicos, una joyita, nuestro querido ginecólogo, diabético desde hace 23 años de evolución, actualmente con 30 unidades de insulina, manteniendo cifras de glucosa capilar en ayuno de 150 miligramos en promedio. Hipertensión arterial de 15 años con tratamiento con losartán, una cada 24 horas, metoprolol cada 12 horas y en promedio él manejaba presiones de 140-90. Estos todos se lo hacía monitorizado en domicilio porque él se sabía tomar la glucosa y se sabía tomar la presión arterial. Lo importante es que ya había tenido un infarto en el 2015, sin embargo, creo que no le importó porque dijo, pues 2015 me trataron muy fácilmente, estoy vivo, pues sigo haciendo. Colesterol, doctor, ¿tiene colesterol alto? Sí, pero pues no tomo nada.
Lo habían operado de apendicectomía en la infancia, entonces la anestesia positiva, y había tenido un contacto con hepatitis B, sin embargo, muy probablemente fue cuando estaba realizando un tipo de cirugía. Grupo sanguíneo A positivo. ¿Cómo comenzó todo? Esto fue lo más chistoso. 2 semanas antes de haber llegado al hospital, él refiere que inició con una evolución de un dolor opresivo, de intensidad 4 de 10. Se exacerbaba al caminar al menos 30 minutos y le daba dolor en el pecho. Le habló, tomó su celular, le habló a otro doctor y le dijo, oye, me duele el pecho, ¿qué hago? Y le dijo, lo más seguro vas a tener reflujo, gastritis. Entonces le inició omeprazol, lo tomó, se le quitó. Una semana después, inició nuevamente con el dolor opresivo, pero ahora sin realizar ningún tipo de actividad, por lo que sacó cita con el cardiólogo, pero lamentablemente tenía mala suerte, el cardiólogo se fue de congreso y no lo pudo atender al que él quería ir o con el que él tenía cita. Llegó a urgencias, llega con un dolor opresivo, el más fuerte de su vida, intensidad 10 de 10, 30 minutos de evolución acompañado de diaforesis, palpitaciones, irradiación a la mandíbula, el brazo y llorando porque tiene miedo. En el 2015, como les había comentado, él ya había tenido un infarto, entonces él sabía que muy probablemente era nuevamente un infarto. La exploración física en el servicio de urgencias. Consciente, hidratado, presión arterial 160/90, frecuencia cardíaca es 110, taquicárdico, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36.5. El tórax, lo único que llama la atención es que tiene estertores bilaterales. Cardíacos rítmicos con buena intensidad, sin soplos, abdomen sin ningún problema y las extremidades igual, sin ningún problema aumentar. ¿Qué le hubieran solicitado? ¿Un electro inicial antes de tomarle estudios de laboratorio? ¿Una gasometría? No tengo gaso, pero te la debo. No la puse. El electro. Sale. Nos vamos al electro. Efectivamente, un paciente que llega con dolor de pecho o que está, lo primero en los primeros 10 minutos es realizarle un electro. Vamos a ir a los estudios de laboratorio como los fui poniendo. Sin embargo, efectivamente, lo primero que se realizó, porque sí se realizó, pasó un poquito más de 10 minutos, pero se realizó en electro. La biometría hemática, los leucos de 9500, la hemoglobina de 14.5, las plaquetas de 332. Realmente nada que comentar o algo que decirles, ¿saben qué? Tiene una anemia, tiene algo. La química sanguínea, él llegó con una glucosa de 222, un colesterol de 280, unos triglicéridos de 186, una creatinina de 2.2, AST de 125 y ALT de 73. Ahí está su electro. ¿Qué es lo que le ven? ¿Cuál? ¿En dónde? Cuéntame. Aparte de que tiene taquicardia, en unos lugares falta la onda P, entonces no es un ritmo sinusal. No, sí, aquí está, mira. Esta que está acá, aquí es P. Esta que está acá es P. Entonces es ritmo sinusal. ¿Pero qué les llama la atención de este electro? Porque este es el electro que quiero que se lleven el día de hoy. O sea, 10 minutos de que llegó el paciente, este es el electro que van a ver cuando un paciente se está infartando. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que ven? En las siguientes se los voy a explicar todavía con mejores imágenes, pero dense cuenta. D1, lo que es D1, ABL, tiene una elevación del segmento ST. Esta tipo banderita es lo que tiene elevado. Y B1, B2, B3, B4, B5 y B6 tiene elevación del segmento ST. Para los de primer año, ahorita les voy a explicar qué es un electro normal y cuál es la elevación del segmento ST para que vean. Este paciente estaba teniendo un infarto anterior extenso, es por lo que llegó al servicio de urgencias. Mientras estábamos haciendo todo el tratamiento, en ese momento se le toman exámenes de laboratorio, se mandan a analizar. Sin embargo, no se decidió esperar a que salieran estos exámenes de laboratorio, sin embargo, se los pongo para que ustedes sepan.
La CPK total fue 320, la DHL fue 876, la CKMB fue en 160 y la troponina en 16. El valor normal de troponina, que es una enzima muy específica para lesión y muerte del corazón, estaba en 16. ¿Por qué fue tan bajo los niveles? Porque lo agarramos 30 a 40 minutos después del infarto. La radiografía de tórax del paciente, un infiltrado bilateral, datos en el cual estaba teniendo datos de edema agudo de pulmón, en el sentido porque este corazón no estaba dando una perfusión completa hacia todo el corazón. Cuando vean una placa así, pueden confundirlo con un proceso neumónico, pero cuando es bilateral y estamos en el hecho de que tiene el paciente un infarto, se piensa que el paciente está teniendo una falla cardíaca aguda. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Alguno que me quiera contestar? Pedir a Dios. La mayoría, yo trato en el servicio de urgencias de mi hospital, no tengo residentes, tengo internos. Cuando ustedes en algún momento serán internos, les llega así el paciente y aquí le pregunto al interno, ¿qué voy a hacer? Y muchos de los internos se voltean y ya le pidieron una gasometría ya. Eso es algo penoso en el cual digo, quédate, es un paciente infartado, te va a tocar en la vida, no nada más aquí, te va a tocar en tu consultorio, te va a tocar en otro lado. Quédate, aprende. Por eso les puse, pedirle a Dios que nos ayude. Muchos se van a voltear y se los digo porque lo van a vivir. ¿Y ni eso manejo para diabetes mellitus? ¿No? Reflujo gastroesofágico con ketorolaco, vean. Pues es que eso, espérame, esa es la experiencia personal. El paciente tiene un infarto anterior extenso, ketorolaco para quitarle el dolor, porque es un dolor opresivo. Se puede, pero oye, ¿le voy a quitar al reflujo con ketorolaco? ¿Solicitar apoyo de choque y pasarlo a la terapia? Ese era un buen gancho. No, pues no, todavía no lo voy a pasar a la terapia. Primero lo voy a empezar a tratar. ¿Cómo lo trato? Terapia, no, al final vamos a explicar toda la terapia, pero lo que me interesa es reperfundir al paciente. ¿Cómo lo voy a reperfundir? Alguien levante la mano. Los del último, los más grandes. ¿Les comió la lengua el ratón? Sí, terapia trombolítica. Y en el caso de que tengan en su hospital sea un nivel que tenga el 24/7, terapia de hemodinamia. ¿Sí? Lo que yo quiero es abrir la arteria. ¿Cómo voy a abrir la arteria? Pues bueno. Hablar de enfermedades cardiovasculares es hablar del 30% de mortalidad en todo el mundo. Estamos hablando que en el 2011 la Organización Mundial de la Salud dijo que del 100% de las muertes, 30% eran de eventos cardiovasculares diversos. En México, en el 2013, se hizo que es la encuesta y se vio que el 50% morían entre diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares, que es un gran número. Y lo que le cuesta al mundo la falla cardíaca, el infarto y posteriormente la falla cardíaca es más o menos 20 trillones de dólares a nivel global, que eso es mucho dinero, más o menos son 2 o 3 países en relación a lo que deben de tener. Entonces debemos de evitar las pandemias en relación a las enfermedades cardiovasculares. ¿Contra quién luchamos? ¿Quién es nuestro peor enemigo? Pues es la enfermedad inflamatoria en donde mecanismos inmunológicos del cuerpo y del mismo organismo y factores metabólicos inician y propagan de lesiones en el árbol arterial. ¿Qué es esto? Aterosclerosis. Esa es nuestra principal enfermedad o causa de infarto agudo al miocardio. Esta aterosclerosis nos da dolor y posteriormente infartos. Esto es una cascada en la cual uno va obteniendo a través de la vida factores de riesgo y estos factores de riesgo nos llevan hasta una enfermedad clínica como la de nuestro doctor ginecólogo, el cual al final de cuentas era su segundo infarto que tenía. Ya le habíamos comentado que tenía que cuidarse la diabetes mellitus, la hipertensión, la dislipidemia y el tabaquismo.
y nada más no nos hizo caso. Los primeros son los antecedentes genéticos que nos dan nuestros mismos padres en relación a tener cardiopatía isquémica, luego nuestros mismos factores ambientales, nuestro estilo de vida, tabaquismo, sedentarismo, la dieta, el alcohol, la misma polución, que nos van sumando a tener factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, hipertrigliceridemia, dislipidemia, que nos llevan a enfermedades que son desde muy jóvenes presentadas, como son disfunción endotelial y calcio coronario. En las arterias, cuando uno hace diagnósticos o screening, uno empieza a ver que los pacientes ya jóvenes, en relación a que tienen trastornos metabólicos o síndrome metabólico, se empieza a ver que en lo que es la pared arterial ya está calcificada. Y nosotros comentamos, ¿y por qué se están infartando de 35 años? Porque están fumando y porque están teniendo una dieta muy alta en grasas y están llevando a estos pacientes a infartarse. Y posteriormente a la enfermedad clínica que es el infarto. Infarto porque la plática se trata de infarto, pero no nada más el infarto es lo que estamos hablando de enfermedad arterial o enfermedad microvascular. En la enfermedad subclínica con la disfunción endotelial da enfermedad cerebral vascular isquémica, enfermedad renal crónica, disfunción eréctil e infarto agudo del miocardio, que todas ellas juntadas son enfermedad microvascular. Cuando llegan a mi consulta, es muy chistoso, definición en la cual me encanta, llega el paciente y digo, de aquí soy. El paciente llega y le dicen, un doctor me dijo que que sufrí un preinfarto. La palabra infarto como tal es muerte. Entonces, cuando un paciente tiene muerte, ¿ustedes han visto resucitar a alguien de la muerte? Ah, bueno, entonces ya no hay manera de que se resucite de la muerte. O sea, esa célula ya está muerta. Entonces, la palabra correcta que ustedes deben de utilizar es angina. Es muy probable que cuando un paciente tenga dolor de pecho de tipo opresivo, el cual se irradia la mandíbula, se va hacia el brazo, atraviesa al paciente, es muy probablemente que tenga angina. ¿Y qué significa la angina? La angina no es más que isquemia miocárdica y es la disminución del oxígeno debido a la inadecuada perfusión que produce un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Significa que esta tubería, que nosotros le llamamos arteria coronaria, se está tapando. ¿Sí me explico? Y entonces eso es isquemia, eso es angina. El paciente cuando le dicen, tengo angina de pecho, significa que esa arteria se va a tapar en algún momento porque el flujo ha sido disminuido y no llega tanto oxígeno. Ahora sí, de acuerdo a los últimos consensos, la definición de infarto del miocardio, existen 5 tipos de infarto. Y es algo nuevo, van a decir, para algunos y para otros no. El infarto tipo 1 es el que estamos hablando, que es el que es por una trombosis, un coágulo llegó a la arteria coronaria, lo tapó y le dio flujo y le dio necrosis del tejido miocárdico. Ese es el más común. El tipo 2 es porque el aporte que llega al final del corazón no es suficiente. Un ejemplo, pacientes con anemia. Pacientes con anemia, oiga, ¿se puede infartar? Sí. Tiene una estrechez de la luz de la coronaria y no le llega suficiente oxígeno al final del corazón y el paciente se infarta. Existen falta de aporte, falta de oxigenación al final. Tipo 3 en los pacientes que no nos damos cuenta y se mueren así, muerte súbita. Tipo 4 es asociada a un cateterismo cardíaco y tipo 5 asociada a una cirugía de revascularización. En este momento estamos hablando del infarto tipo 1. Es donde un coágulo rompió la placa de ateroma y hace que haya necrosis. Por eso les digo, ¿cómo diagnostico la necrosis? Sí, con electrocardiograma es una parte, pero lo otro, aquí se los pongo bien fácil, es elevando biomarcadores de necrosis miocárdica. CPK como tal, total, con un golpecito se te eleva. O sea, la CPK no es un específico. Específico o más específico, vamos a poner, es CPK-MB, que es la fracción MB, y la troponina.
Actualmente en muchos hospitales ya están dejando, o sea, se le pide como un panel cardíaco mioglobina, que se activa muy rápido en el infarto. CPK total para compararla con la CPK-MB y troponina. En las troponinas actualmente existen troponinas ultrasensibles y troponinas normales. Todavía estamos discutiendo cuál utilizar debido a que una troponina ultrasensible nos sobrediagnostica infarto. Todavía estamos en consensos de qué hacer. Pero para fines prácticos, cuando ustedes llegan a un hospital, si tienen troponina, troponina es el más específico para decir se murió el corazón. El infarto se divide en dos: infarto con elevación del ST e infarto sin elevación del ST. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos infartos? El infarto con elevación del ST, que es el que tuvo este paciente, es que obstruye al 100% la arteria coronaria y afecta la pared del ventrículo en todo su espesor. Este es un corte de eje corto, viendo lo que del lado izquierdo para ustedes es el ventrículo derecho, y este circulito que ustedes están viendo aquí es el ventrículo izquierdo. Todo lo que está un poco más oscuro es la parte muerta o es la parte necrosada. Es cuando el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST y lo dejamos correr, lo que va a hacer es que se muera toda la pared del corazón, todo el espesor. Y por más que yo le haga maniobras para que yo recupere esta parte del corazón, no voy a lograrlo. Entonces, la fracción de expulsión de este paciente va a estar disminuida. Entonces, lo que yo tengo que hacer es abrir la arteria. O sea, la tengo que abrir. Cuando el paciente tiene dolor de pecho, tiene un electro en el cual hay un desnivel negativo, tiene biomarcadores de lesión miocárdica positiva, tiene un infarto subendocárdico. Significa que esa arteria muy probablemente se tapó y se destapó, o la oclusión en ese momento, por alguna razón, volvió a tener flujo. Entonces, en vez de ser un infarto transmural que atraviese todo el corazón, tiene solamente un tercio o la mitad de necrosis. ¿Se murió el corazón? También se murió corazón, porque la palabra infarto lo dice, se murió. Sin embargo, la cantidad con la que pueda recuperar y esto compensar la función ventricular es mayor. Este es un vaso cortado a la mitad, en el cual aquí les voy a explicar de forma muy sencilla la aterosclerosis, cómo se va formando. Uno va comiendo, por medio de sistemas inmunológicos se van formando lo que es la placa de colesterol, va migrando, en esto aquí se van necrosando y adheriendo leucocitos, macrófagos, hasta que formalmente hace una formación de una capa fibrosa y hace una obstrucción del 50%. Todo esto está aquí muerto, aquí hay macrófagos, y un día viene aquí una plaqueta caminando y le pega a esta formación fibrosa y lo que hace es romperla. El cuerpo, como es tan maravilloso, cuando se rompe algo, lo que tiene que hacer es llamarle a las plaquetas y decirle, oye, ya rompimos algo. Entonces el mismo cuerpo forma más plaquetas y se forma un trombo. Como el cuerpo no tiene un sistema de autolisado, no es capaz de lisar y obstruye la arteria coronaria, por lo cual al obstruirla no tiene mayor flujo distal y el paciente inicia con el infarto. Los factores de riesgo coronario que ustedes deben de preguntarle a todos los pacientes que llegan con un dolor de pecho es: ¿el paciente es diabético? ¿El paciente fuma? ¿El paciente tiene colesterol o triglicéridos? ¿El paciente es hipertenso? ¿Es hombre de sexo masculino mayor de 55 o mujer con menopausia o mayor de 55? Antecedentes familiares de infartos, eventos cardiovasculares previos, si utiliza cocaína
si es obeso y si no realiza ningún tipo de actividad física. Nuestro paciente, ginecólogo, médico, al cual no le importa su vida, era diabético. Cuenta todos los días de glucosa. Fumaba una cajetilla, fuma porque todavía está vivo, fuma una cajetilla al día. El colesterol, pues si ustedes vieron, tenía 280 en el ingreso. Hipertenso, 140/90. Era más de 55 años de edad. Tenía una mamá, la mamá se había muerto por un infarto agudo al miocardio. Él en el 2015 ya había tenido un infarto agudo al miocardio. Gracias a Dios no se metía cocaína. Bueno, también sí se lo pregunté. Y no se metía cocaína. ¿Qué? Obesidad, estaba en sobrepeso, y sedentarismo, pues ya no hacía nada. Entonces, y aún así, él no hacía nada. La enfermedad coronaria tiene formas de presentación. Hay pacientes que son asintomáticos, que son los famosísimos que uno dice, pero si el paciente no tenía nada y ayer ya lo encontré, ya estaba muerto. Esta forma asintomática actualmente se está investigando, se están haciendo muchas pruebas para saber que si tiene todos estos factores de riesgo, como está el paciente, ¿qué hacer para poder irlos a buscar y a prevenir? Solo darle tratamiento médico, hacerles screening a través de angiotomografía, su score de calcio, que no son tan invasivas como un cateterismo cardíaco. Todavía estamos en veremos qué vamos a hacer con estos pacientes con enfermedad coronaria, pero no tienen ningún síntoma. Angina estable es paciente el cual, como se los expliqué, tiene un dolor precordial que recurre bajo circunstancias cuando uno hace actividad física, realiza, como les expliqué, hace una miocárdica secundaria que hace que la frecuencia cardíaca aumenta el consumo de oxígeno de este corazón y por tal motivo hace que duela el pecho. Siempre debemos de tener un paciente con angina estable, el dolor o los episodios de dolor no deben durar más de 30 minutos. Si excede esos 30 minutos, debemos de empezar a pensar que el paciente tiene un infarto. Clínica. Nuestro paciente llegó con un dolor opresivo, de localización en el pecho, con irradiación hacia la mandíbula, de intensidad 10 de 10, con duración, él nos dijo que llevaba más de 30 minutos y él ya no se relacionaba con el esfuerzo porque semanas previas ya se había relacionado con el esfuerzo. Este paciente se estaba infartando. Ahora sí, un electro. Yo le explico a los pacientes y ahora a ustedes cómo se ve el paciente cuando me llega. Me dice, oiga, doctor, fíjese que el médico general me dijo que yo tengo un infarto en este electro. Y yo le digo, señora, ¿de dónde vio de su médico en el electro un infarto? Le digo, es bien fácil, un electro. Tiene una línea isoeléctrica. Este es un latido cardíaco. Tiene una línea isoeléctrica y la primera chichita que se le aparece al corazón es la onda P. De hecho, aquí está. Ahí está. Después de ahí hay una inflexión negativa que se llama Q. De ahí sigue, se eleva así, de esta manera, y este pico se llama R. De ahí otra vez se vuelve una línea isoeléctrica y se llama T. Todo electro debe tener P, Q, R, S, T, y el único lugar donde que está al revés es ABR. Así es como ven un electro. Si yo le veo, como él dijo, si yo no le veo P, tiene algo. Si yo le veo PR alargado, tiene algo. Si yo le veo QRS ancho, tiene algo. Si yo le veo dos Rs, tiene algo. Si yo le veo un segmento ST elevado, tiene algo. Es muy sencillo no ver algo normal. Es simplemente que ustedes estén viendo un electro constantemente para que vean, esto es normal de lo anormal. Como les explico, ahí vamos de nuevo. Aquí tiene P, aquí no tiene Q, pero tiene R, S, T. Pero dense cuenta cómo tiene la T. Yo les dije que tiene que estar positiva, ¿no? Ah, bueno, ¿aquí cómo está? ¿Aquí cómo está? Ah, aquí está positiva, negativa, negativa, positiva, 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 negativa, negativa, negativa.
Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Algo. Si la capacidad me da para decir y diagnosticar, lo diagnostico. Si la capacidad, envían al cardiólogo. Entonces, tiene aquí, este es una electrodisquemia. Así, digan, oigan, este paciente se va a infartar. Porque después de esto, todo el mundo le dice, oigan, es que este es un electro de lesión. A mí cuando el cardiólogo me hablaba de isquemia, lesión y necrosis, yo, ay, ¿cómo lo explico? Bueno, la isquemia es la inversión del ST o el desnivel del ST. Dicen, estoy sufriendo. Y cuando está elevándose, me estoy muriendo. ¿Sí me explico? Y entonces este paciente aquí tiene tapada la arteria, ¿sí? Y tengo que hacerle algo, porque si no se le va a morir esa parte del corazón. Ahora, ¿dónde se le va a morir? Pues miren, el electro, cuando ustedes ven el electro, ustedes no ven, bueno, sí se ve todo el corazón, pero lo que nos interesa a los cardiólogos y les interesa a los médicos es que sepan que el electro fue diseñado para ver el ventrículo izquierdo, que es este. Solo esta parte para verlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos investigando a través del electro, si el paciente tiene elevado D2, D3, ABF, tiene un infarto inferior. Si tiene elevado B1, B2, tiene un infarto en el septum. Si tiene D1, ABL, B6, la cara lateral del ventrículo izquierdo. B5, B6, cara lateral y B3, B4. Nuestro médico tenía D1, ABL, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nuestro paciente tenía un infarto que se llevaba toda esta cara y todo el septum. Tenía un infartote grandototote, un anterior extenso. Y cuando nosotros ya pasó la isquemia, ya pasó la lesión, ahora viene la necrosis. Nosotros vemos el electro, se lo pedimos al paciente y lo que vemos ahora sí persiste, en este paciente persiste la elevación del segmento ST, pero lo curioso es que ya se fue la R. ¿Se acuerdan cuando les enseñé el electro? Que estas chichitas se llaman R, estas grandotas, que es estas. Pues aquí ya no hay, está muerta esa parte del corazón. ¿Por qué? Porque las células ya no dan electricidad, el electro ya no lo puede captar y como ya no lo puede captar, se vuelven negativas y hacen unas ondas QS. Este paciente le pueden decir, pues que ya no va a poder ir a jugar muy probablemente. Pues los diagnósticos se hacen mediante clínica, electro, biomarcadores, como les expliqué, troponina, mioglobina y CKMB, dependiendo de cómo agarremos el infarto y a la hora de que le tomemos la muestra de sangre, vamos a ver una curva para saber en qué fase del infarto estamos, un ecocardiograma para ver la movilidad, y el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco efectivamente es la forma, pues la mejor forma de tratar un infarto, sin embargo no todos los hospitales se tiene un laboratorio de hemodinamia y no en todos los hospitales hay hemodinamista para poderlo realizar en todos los turnos. Existen las dos maneras más comunes de hacer un cateterismo cardíaco, uno es a nivel inguinal y el otro es a nivel radial. Se mete un catéter en el cual pasa por la arteria, llega hasta lo que es la aorta y en la aorta se coloca en lo que es, esta es la válvula aórtica y a través de este catéter se inyecta medio de contraste y se ven las arterias. El subclavio es una vía central para poder realizar la colocación de infusiones de cualquier sustancia. Estos pacientes, si lo vas a trombolizar, tú ahí debes de pensar bien si le voy a poner un catéter central, si le voy a poner un catéter yugular, un catéter subclavio, un catéter central a través de la vía periférica. ¿Por qué? Los cardiólogos nos basamos mucho en ponerles muchísimas heparinas, muchísimos tratamientos que son antiagregantes y anticoagulantes,
en los cuales el riesgo de sangrado es mucho. Donde si yo le pongo un subclavio a un paciente, que trombolicé y no tengo manera de comprimir, tengo un riesgo de formarle un hematoma muy grande. Entonces me baso más en poderlo canalizar, que tenga una buena vía y le doy todo el tratamiento. Si el paciente necesita aminas, norepinefrina, dobutamina, levosimendan, inicio y veo cuál es la mejor vía para ponerle un catéter central. Como tal, un catéter subclavio, no me aventaría tanto así a un paciente infartado. Es muy común que lleguen en urgencias y lo primero, ponle catéter, intúbalo. No, eso no es tan así en la vida real. El cateterismo cardíaco, aquí se ve las arterias pintadas, en las cuales se ven las lesiones. Dense cuenta cómo es, yo siempre le hablo así, que es una tubería. Esto que está aquí es el grosor y lo que se ve de color negro es el medio de contraste que pasa para ver lo que es la arteria. Y aquí donde ven aquí, se disminuyó la luz. ¿Lo vieron? Esta es otra arteria, esta es la coronaria derecha. Y aquí, de aquí a acá, no hay luz. O sea, la luz está muy pequeña. El cateterismo cardíaco, ¿en qué se basa? Como ya les expliqué, a través de la arteria radial o a través de la arteria inguinal, se pasa un catéter, se llega a lo que es la arteria. Este catéter se pasa, se ve dónde está la placa o donde está el trombo, se infla un balón o bien un stent y se deja permeable. Entonces, aquí hay una lesión, ¿ya se dan cuenta? Y aquí ya pusieron un balón y un stent. ¿Ya vieron cómo cambió? Y ya hay flujo al final del corazón. Como les explico, pasan el catéter a través de la placa, inflan la placa. Mi esposa ayer cuando estaba me dice, mi esposa no es médico y me dijo, oye, ¿qué le pasa a la placa? Dije, pues la apachurran. Pero ¿y qué ahí se queda apachurrada? Sí, efectivamente, es muy buena pregunta. Se queda apachurrada y en ocasiones se fractura y esta se migra y haces más infarto adelante. Pero es una posibilidad que puede pasar. Qué bonito fuera que todo fuera perfecto, pero no. Y me dijo, bueno, y después ya que hiciste que la placa estuviera toda apachurrada, le dije, pues de ahí va un stent, el cual es el popote que hace que se mantenga abierta esta arteria. Algunos pacientes no se puede hacer esto, que bueno fuera que a todos los pacientes se pudiera, tienen enfermedad trivascular, son diabéticos y se prefiere hacer lo que es un bypass coronario, que es ponerle una arteria nueva o una vena en la aorta, lo operan, le ponen, suturan de aquí y lo ponen a la arteria. Imagínense que aquí está la obstrucción, lo ponen adelante. Eso es lo que es ese es el bypass coronario. Ya sea de la arteria mamaria, utilizan esta que es una arteria, o aquí que es una vena. Aquí se está, miren, aquí está la obstrucción. Hacen aquí, o sea, abren el corazón, o sea, por decirlo así, abren el tórax, suturan lo que es de la aorta, una vena, y de esa vena ponen un puente, que este es un puente, y la lesión la brincan. Y ya con eso le dan oxígeno a la parte distal. Dime. ¿Y esa parte que se brincan, qué pasa con ella? ¿No la respiran? No, nada. Mira, esta parte de aquí a acá llega la sangre. Aquí ya no puede pasar y de aquí a acá esta sangre llega hacia acá y le da hacia adelante. ¿Cómo se infla y cómo se deja el stent? Decimos a nuestro paciente, afortunadamente y desafortunadamente llegó un tercer nivel, pero no todos los terceros niveles, como les dije, en todos los turnos hay servicio de hemodinamia. Entonces, a nuestro paciente, como nos llegó 30 minutos, no teníamos servicio de hemodinamia, lo que fue hacer fue terapia trombolítica. Tenía 30 minutos y existen ahorita en el mercado 3 trombolíticos importantes. Streptokinasa, ya hay muy pocos lugares en donde la he visto. Tecneteplase y Acteplase. En el cual el más fácil hasta ahorita en la forma que la he utilizado es TNK, una cajita en la cual abres
La enfermera no lo sabe conectar, así que lean muy bien las instrucciones, porque saca el medicamento en una jeringa, ya saben cómo la pone en otra, no. Ese mismo medicamento tienen donde solamente conectas, haces así, metes todo en la jeringa y ahí dice, señor, ¿cuánto pesa? Si no está despierto, le dicen, más o menos a ojo de buen cubero, 70 kilos. Retiran el medicamento, lo pasan por una vena y la arteria está abierta, más o menos en 10, 15 minutos. Es algo muy, muy sencillo realmente trombolizar, pero los riesgos son muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos de sangrado, los riesgos de arritmias, los riesgos de bloqueo son muchos. No se puede trombolizar que no sea un hospital, porque eso es, pues el riesgo es bastante. Pero como les explico, ¿cuándo se tromboliza? Bueno, se tromboliza cuando yo no tengo un tratamiento a menos de 90 minutos. Esto pasó en el ISSSTE de Tultitlán. Mi sala de hemodinamia más cerca que tengo es 1 de octubre y 20 de noviembre. Está en el cuadro básico TNK, ya está en el cuadro básico. Algunos lugares tienen alteplase. Y le digo que ya streptokinasa ya se está dejando en desuso, porque también tromboliza, pero es muy poco. ¿Sí? La tasa de efectividad con los selectivos es mucho mejor que con los no selectivos. En lo que yo hablaba con el asistente de dirección, en lo que yo agarraba, le pedía al de ambulancia que por favor me llegara al paciente, yo no me tardaba menos de 90 minutos. Entonces, si en el momento de que te llegue el paciente, te vas a tardar más de 90 minutos en poder abrirle la arteria, este tratamiento no es el de elección. El de elección es tratamiento médico con trombolítico, ¿sí? Como les explico, existen 3, el que ustedes tengan a la mano. ¿Sí? Aquí yo les pongo un asterisco en 3 horas y les pongo menos de 6. De acuerdo a los artículos, dicen que 3 horas en relación a utilizar terapia trombolítica o tratamiento percutáneo es lo mismo. Así que aquí pueden utilizar, si tienen los dos, pues el mejor sería el tratamiento percutáneo. Sin embargo, si no tienen, tratamiento trombolítico es muy bueno. Menos de 6 horas, de acuerdo a todos los artículos que he revisado y he visto, en 6 horas más o menos, de hecho ya desde la 4ª ya hay una necrosis importante. Aunque la literatura todavía dice que hay que utilizar trombolítico, hay que utilizar tratamiento percutáneo, ya lo que uno va a salvar y los riesgos de sangrados que tiene el paciente ya son muy grandes cuando lo pasamos después de 6 horas. Uno debe de valorar, llegó a las 6 horas de evolución, me tardo 1 hora en poder trasladarlo o pasarlo a sala. En lo personal, es muy probablemente que si me voy a tardar 1 hora, 1 hora y media, lo que hago es no lo trombolizo y hago todo lo posible porque entre a sala de hemodinamia, porque le va a ir mejor que si yo lo trombolizo. Ahí lo voy a retrasar. Sin embargo, la literatura dice que tengo 12 horas. Estoy, no sé, se me ocurre Chacaltianguis, así como que un lugar muy lejos de la civilización, no tengo nada, voy a tardar 3 días en poder hacerle un tratamiento percutáneo, la literatura me avala que yo tengo hasta 12 horas. Le paso el trombolítico. Si abre la arteria, ahí le digo, gracias Dios, abriste la arteria. Si no me abre la arteria, no iba a abrir con ningún trombolítico. ¿Sí? Existen unas contraindicaciones absolutas que deben de tener muy en cuenta cuando vayan a trombolizar o el paciente le dicen a su médico adscrito que esté ahí, hey, ¿ya le preguntaste todo lo que tienes? Porque he visto desastres en sala. Hemorragia intracraneal previa de cualquier tipo. El paciente ya tiene un evento vascular cerebral hemorrágico, hay que valorar bien si le voy a poder realizar o le voy a poder dar trombolítico porque si no lo voy a hacer sangrar más. Lesión, una malformación arterial vertebral conocida, neoplasias intracraneales malignas, accidentes cerebrovasculares. El tratamiento de elección para los accidentes cerebrovasculares es igual terapia trombolítica, pero 3 horas. Así como se trata el infarto, tengo 3 horas igual para tratar un evento vascular cerebral isquémico, no hemorrágico. Sospecha de disección aórtica, hemorragia activa en cualquier nivel y un traumatismo craneoencefálico o facial importante en los últimos 3 meses. El paciente lo trombolizamos en ese momento con TNK, lo pasamos a la unidad coronaria
Le pasamos morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, clopidogrel. A este paciente no iniciamos con betabloqueadores porque estaba en falla cardíaca. Nosotros tenemos heparina de bajo peso molecular, pero si no se tiene, se utiliza heparina no fraccionada. A este paciente lo pasamos a trombolítico y un día después lo pasamos a angioplastía percutánea. Déjenme ponerle el cateterismo cardíaco de este paciente. Aquí está. Entonces, esta imagen se llama araña en el cateterismo cardíaco y lo que ven aquí debe de salir una arteria así. Y aquí, gracias al trombolítico y a todo el servicio de cardiología, aquí estaba abierto. Aunque van a ver una lesión, hay una lesión importante. Aquí, ¿ya ven aquí está la lesión? Ah, bueno, pero está abierta la arteria. Como está abierta la arteria, murió parte del corazón, por supuesto que murió, pero si nosotros no hubiéramos actuado en el momento, él hubiera perdido toda esta rama, que aquí no se ve tan importante, pero vamos a... Aquí entra el catéter, como les expliqué, aquí está. Entra el catéter. Aquí es en otra proyección. Y si se dan cuenta, de aquí a acá se está colocando el stent. Ahí se está inflando. Y ahí ya está completamente abierto de aquí a acá. ¿Ya lo ven? Y ya puede seguir fumando el paciente para volverse a infartar. ¿Tiene otras lesiones? Sí, sí tiene otras. Miren, tiene otra lesión acá y de hecho ya tenía un stent. Ahorita les digo por dónde veo otro stent que ya tenía. Pero bueno, acá este es un vaso muy delgado por el cual no se pudo tratar. Y ahorita les pongo más. Bueno, ya así quedó, al final de cuentas así quedó la arteria infartada. ¿Tienen aquí alguna pregunta? Cuéntame. En el infarto, ya cuando el tejido está necrosado, una vez que se abre la luz de la arteria, ¿qué pasa con ese tejido? ¿Puede volver a funcionar? No, existen algunos artículos que un síndrome coronario con elevación del segmento ST en la parte necrosada, si tú haces un cateterismo cardíaco con una obstrucción total y haces un estudio de inducción de isquemia o pues, si hay partes vivas en el final del corazón, puedes ayudarle al paciente a que hay alguna célula ahí aturdida que vuelva a estar bien. Pero si no, ya esto se llamaría tubería artesanal. Solamente haces gastar al paciente o a la institución porque no vas a recuperar corazón. Solamente vas a abrir una arteria que no tiene un beneficio clínico. ¿Qué es eso si solo es gasto al paciente? Porque hay mala praxis en alguna parte de la cardiología o porque algunos cardiólogos están convencidos en que algo se va a recuperar. Pero hay artículos en el cual dicen que si el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST y no tiene, o sea, en esos pacientes, ¿qué se debe de hacer? El paciente te llegó 4 días, con 4 días de infarto con elevación del segmento ST. Tú ya ves una onda de necrosis como la que te enseñé en el electro. Tú ese paciente, si lo metes a un cateterismo cardíaco, ves que está ocluida la arteria, tú no debes de ir a tratar esa arteria. Tú debes de solicitar un estudio de inducción de isquemia para saber si en esa zona del corazón hay algo vivo. Si llegara a haber algo vivo, lo tratas. Pero si no, no existe una razón por la cual hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque ya está muerto y no lo vas a recuperar. Sin embargo, si abres y encuentras una lesión suboclusiva, un segmento ST, y encuentras una lesión suboclusiva como la que te estoy mostrando, una lesión del 99%, a este paciente lo trombolizamos. Después de que lo trombolizamos,
nosotros nos dimos que hubo flujo. Significa que hay mucho tejido vivo. En esta paciente, imagínate, lo hubiéramos trombolizado. Entramos al cateterismo y vemos esa lesión, se trata. No importa que tenga imagen de infarto, o sea, no importa que tenga una QS, no importa. Porque significa, que es la parte cuando digo que Dios es grande y mantuvo algún flujo. O sea, el tratamiento de aspirina, clopidogrel, heparina y algo dejó abierta la arteria. ¿Por qué? Porque no le pasé trombolítico. Entonces ese paciente se beneficia. Pero si no, yo no soy de los candidatos porque los artículos dicen que no va a mejorar en nada. Solamente el único riesgo es que tengo un aparato metálico dentro de las arterias del corazón. ¿Qué tan, bueno, a tu juicio, qué tan efectivo sería el bypass? ¿En qué sentido? ¿En qué paciente? Por ejemplo, En este ejemplo no. El bypass tiene una indicación. Es paciente diabético con enfermedad trivascular, con un índice de Syntax, que eso lo ven los hemodinamistas. Es un índice que le dan por las lesiones arteriales. Los pacientes se benefician cuando le haces un bypass, cuando son trivasculares, diabéticos y con un Syntax alto. Viven más si los opero de bypass que en vez de hacerle un cateterismo cardíaco. Los pacientes diabéticos, la tecnología ha estado avanzando, pero los stents en los pacientes diabéticos no duran tanto abiertos como los pacientes que no son diabéticos. ¿Sí me explico? Nada más. ¿Qué evita que el cateterismo una vez realizado se mueva o se desplace? No, o sea, mi punto es, uno pasa la guía, ya que está uno en la sala, el balón con el catéter está puesto. Cuando uno insufla, lo hace a cada catéter, pero cada stent tiene un número de atmósferas en la cual se tiene que insuflar, o sea que se tiene que dejar ahí puesto. Una vez que eso llega a su máximo, queda bien pegado a la pared y no hay manera que migre en ese momento. Bueno, en ese momento no migra por la posición como tú lo pongas o que no se insufle bien. ¿En el stent se puede volver a formar la placa de ateroma? Sí, de hecho es muy frecuente, eso se llama restenosis intrastent y se forma nuevamente placa. Hay stents desnudos y stents con fármaco. Los stents desnudos porque no tienen una sustancia en la cual hagan que se vuelva a formar mucho más rápido la placa. Ya actualmente deben de estar contraindicados los stents desnudos para pacientes diabéticos. Sin embargo, un stent desnudo cuesta alrededor de 15,000, 20,000 pesos y un stent con fármaco cuesta 70,000 pesos. Entonces, si le pones 3, son 210,000. ¿Qué procede una vez que el stent se llena de placa de ateroma? No ponerle un nuevo stent sobre stent. Adentro del stent se insufla otro stent o un balón medicado. Pues sí, pero lo tienes abierto durante un buen rato que le va a dar más vida al paciente. ¿Algo más? ¿Les gustó? ¿Les pareció aburrida? Ah, bueno. Dime. No se vaya para platicar, sepa para es rápido. Ahorita les voy a decir. La aorta no es vena, la aorta es arteria. No, sí, o sea, por la vena ilíaca, hablo de... Porque en el cateterismo No se hace en vena, arteria, dije arteria. Mi punto es
que usted dijo que se introduce por la Arteria. por la arteria iliaca externa. Por la presión que se ejerce, ¿no sería más fácil introducirlo por una vena? No, porque a ver, las coronarias, ¿de dónde es? De la aorta, está la aorta. Vamos a ver, este es el corazoncito. Y aquí está la aorta. De la aorta nace de este lado la coronaria y de este lado la coronaria. De ahí se hace el callado y baja y se hace una arteria más chiquita, gástrica, y arterias ilíacas y todo. La vena llega aquí abajo, a la aurícula derecha. ¿Cómo voy a brincar de la aurícula derecha a la aorta? Bueno, mi punto principal es cómo vence la presión. El catéter es... ¿Has visto? A ver, vamos a poner, es más fácil. ¿Has visto una venoclisis cómo es? ¿Cómo es el tubito? ¿Nunca has canalizado? Pues es que ahí es difícil entonces. Te voy a mandar a investigar en el sentido de que el día llegues y veas una simple venoclisis y que veas cómo es el tubito con el cual pasan la vena. Así como es, imagínate lo más grueso, en el cual tú pones una guía que es una línea de nylon, así como las cañas de pescar, nada más que gruesa y durita, en la cual la vas a través de la arteria, la vas deslizando. La deslizas y a través del fluoroscopio lo vas siguiendo. En el momento que llegas a la aorta, tú te das cuenta que estás en la aorta, metes el catéter que ya está preformado, lo giras y al girar caes en la arteria. Y ya a través de eso metes el medio de contraste y se ve así. O sea, esta línea, esto que está aquí, es el catéter. Ese catéter atravesó y fue lo que se fue siguiendo hasta que se conectó a lo que es la arteria. ¿Sí? La vena no conecta con el árbol arterial. Estás confundido. O sea, tú estás hablando en relación que la presión me sacara, me aventara este catéter. No, tú le ganas porque le ganas manualmente, le ganas a esa fuerza. Y como está, por decirlo así, semihermético porque está pegado a la piel, tiene unos sellitos en los cuales no deja regresar la sangre, el paciente no se está desangrando. ¿Sí? Tendrías que ver los catéteres y verlo así en vivo para saber decir, es que solamente meten un cablecito el que va hasta dentro del corazón. ¿Sí? ¿Ya no hay más preguntas? No. Bien. Me da gusto que hayan venido a estas pláticas, porque lo ven, los doctores que les imparten son de buen nivel, y además me da gusto porque se interesan para que tengan más conocimientos clínicos también y aprovechen aquí las experiencias de los doctores. ¿Sí? Les agradecemos, les vamos a estar mandando ya el cartel de todo el año para que vengan un martes de cada mes. ¿Sí? Para que participen. Ya vieron que son bonitas las pláticas que vienen a impartir aquí los doctores, y muchas gracias por venir, y también darle las gracias al doctor Barrios Vaqueiro. Darle las gracias, le voy a entregar su constancia de agradecimiento y los seguimos esperando en las siguientes clases. Y muchas gracias.